Bienvenidos a Tu Show Podcast, episodio número 36. Andrés Eloy Fernández, ¿cómo te va? Sí, bienvenidos. Mira, tenemos una ocasión especial. Tenemos nuestro primer invitado. Sí. Está aquí entre el nosotros. señor... Vamos a poner en el medio los dos. literal, estás en el medio, Sí, estás entre aquí en el nosotros. medio. Estamos haciendo sanduchitos. Aquí. Señor Fernando Crema. ¿Cómo Fernando estás? Crema. ¿Todo Mira, bien? sí, Fernando estamos haciendo una Crema. pregunta. Ajá. Sí. Tenemos una tradición de unos capítulos por acá. Sí. Cada vez que decimos el número del episodio, decimos un jugador que haya usado el número del episodio. Entonces, por favor, dinos un jugador que haya usado el 36. José Macías con el Caracas. José Mierda. Macías, mierda. No, pero estuvo bueno porque en estos días yo me lancé uno de Balbino fue mayor y Andrés Eloy se quedó, ¿qué mierda? ¿Quién coño es Balbino fue mayor? No sabía. Bien, José No Macías. sabía. Está bien. Bien. Está Pero bueno. Un panameño Verga, pero- que vino con Brian Nelson, ¿no? Marico, viejísimo. ¿Qué bolas que te Sí, acuerdas de sí, esa sí. vaina? Qué arrecho. Ajá. Tengo memoria fotográfica, sí. Sí. Qué bueno, qué bueno. Esto es una de las muchas cosas que sabe Fernando del béisbol. Sí. Ahora, Fernando, háblanos un Inútil poco. completamente. Sí. Mira, Fernando, hablamos un poco de ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Una vez en un episodio dije que eres estadista y me miraste feo. Por Sí, favor, eso- corrígeme. O sea, lo grave de que diga que soy estadista es que estudiamos lo mismo, en la misma universidad. Entonces, Sí, sí. es como triste. Claro. Soy computer scientist, científico de computación, no sé. Ciencia de la computación, pero no sé cómo se llama. Somos Ciencia de la licenciados. Sí, está bien. En la central fui profesor después cuando me gradué de la materia preferida de Eloy, que es probabilidades estadísticas. Luego, Mira, ya va. Aquí quiero que sepas que Andrés Eloy está bautizado en el podcast como el rey de las probabilidades y el rey de las estadísticas. Bueno, de las probabilidades, de las estadísticas Sí, no. Pero del experto de las probabilidades del podcast. sí. pero Irónicamente. es irónico, ok, me imagino. Súper mega irónico. Totalmente irónico. Súper mega irónico. Pero logró Súper mega irónico. logró pasarla. Sí, lo Logró pasar Sí, prueba. sí. Después de Ahora, algunos Fernando, intentos. tú vienes para acá y Andrés Eloy no lo explicó tanto, pero vamos a explicárselo a la gente. El episodio de hoy, el episodio especial de hoy, día domingo, es acerca de qué carajo o qué Ujú. coño es, Sí. es la sabermetría. Porque El ahora Statcast. es, o el StatCast, exactamente, porque ahora, porque ahora a los jugadores se les mide por unos números que para algunas personas son extraños y para algunas personas como Fernando saben lo valioso de estos números y bueno, básicamente viene acá a darnos una cátedra, según las palabras que me dijo Andrés Eloy, nos iba a dar una cátedra de sabermetría y nos iba a decir qué tan equivocados estamos, porque de hecho Andrés Eloy en unos episodios de estos días nos dijo que si tú nos escuchabas ibas a decir que estábamos todos locos, porque Totalmente. estamos hablando de probabilidades de playoff. Estamos leyendo literalmente una página que consiguió Andrés Eloy, pero bueno, no sé si... La probabilidad de playoffs de Fangraphs, pero bueno. Pero ¿por qué me volver loco? No sé, dilo tú, Andrés, no sé. Tú fuiste el que No, dijiste eso. no sé, no quiero andar mucho, pero estábamos leyendo algo y es como que los Orioles tenían 8% de probabilidad de pasar al playoff. Sí. Y quién estaba arriba de los Orioles, no sé, pero los primeros dos equipos tenían que sí 60, ¿no? Y así, y los Orioles 8. Y los Orioles están que sí a 2 juegos, algo así del playoff. Y no entendíamos mucho. Entonces, bueno, eso puede ser para otro O sea, episodio, ¿no? normalmente, sí, eso se puede hablar en otro episodio. Normalmente lo que hacen ahí es simulan lo que queda de temporada. Si el simulador ok. es bueno, asignan tipo, si los Orioles tienen 60 ganados y 40 perdidos, le asignan 60% de probabilidad, a pesar de que no me gusta usar porcentajes con las probabilidades, pero bueno, Ay, coño, qué racha. ya es algo que superé hace 10 años. Yo Eh, me imagino demasiado que los bichos lo que hacen es como que, bueno, vamos a abrir tu The Show, el juego de PlayStation, Sí. vamos a simular lo que queda y lo que sale ahí lo ponemos en la Sí. estadística. Claro, o sea, hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Claro. La básica sería simulas el resto de las temporadas, con probabilidad .6 asignas que los Orioles ganan un partido y nada, dice, o sea, partido Estás 1 viendo. ganan, pierde, partido 2 ganan, pierde. Al final, por supuesto, no lo haces una sola vez, sino que lo haces N veces Claro. y luego promedias. Claro. Suponte, si hago 1000 simulaciones y en 600 clasificaron, la probabilidad de que vayan a postemporada es del 60%. En ese caso está se puede bueno. usar porcentajes, porque si son 1000 simulaciones, ¿Viste? en el 60% clasificaron. Claro. Pero bueno, normalmente bueno. una probabilidad va de 0 a 1, pero
cada vez Sí. que me extienda de matemática, Te sale ahí. el Oleo me dijo que iba a sonar esto para que no Está me bien. vaya más allá. Está bien, mira. ¿Cómo entraste? ¿Cómo Sí, entraste? ya va. La primera pregunta que me dijiste son dos respuestas, ¿no? ¿Qué es Sabermetrics? Primero preguntaste y lo segundo, ¿qué relación tiene con StatCast? Que no lo respondí, Exactamente. de hecho. Exactamente. Entonces, la historia es básica. En realidad, la sociedad americana que hace research en béisbol se llama SABR. Que las Ok. siglas dice SABR, American Society for Baseball Research, algo así. Lo que sucede luego es que cuando comienzan a tener métricas nuevas, ellos le llamaron Sabermetrics y quedó el nombre como métricas de la sociedad, esta sociedad que se llama Saber, de la cual Ok. formo parte y muchos periodistas venezolanos forman parte. ¿Cómo entraste Es, ahí? es fácil, simplemente, bueno, la historia real es que fui a hacer una pasantía a Nueva York en NYU, haciendo cosas de mi trabajo, que en verdad, o sea, no era de béisbol. Y cuando estaba ahí, bueno, no ahora, pero en 2019 fue el gerente general de Research de Analytics de los Mets, Jeff Goodrich, algo así, o no me acuerdo muy bien el nombre, pero sí me acuerdo el apellido. Estaba dando un curso de sabermetría en la universidad de 3 meses. Entonces, claro, este tipo era una persona que estaba dentro del medio, pero no tenía ningún tipo de background de estadística. Pero cuando él daba el curso, hablaba de las estadísticas y tenía mucha noción del trasfondo de cómo usarlas. Evidentemente, él siempre decía, mira, yo no sé muy bien cómo se calculan, pero tengo una buena noción. Y verdad, era un lince entendiendo más o menos si el el OVP es entonces con alta probabilidad el jugador va a ser bueno, lo que sea. Y nada, cuando yo estaba en ese curso, él dijo que, o sea, inscribirse en la Sociedad Americana de Research bueno, no es gratuito, pero lo puede hacer cualquiera y nada, pago la suscripción y soy miembro de este lugar. En esa época ellos tienen Saber Meetings que de Analytics, que uno va a un lugar literal, es tipo, no sé, como el Teresa Carreño y tienen diferentes stands donde la gente está mostrando qué está haciendo y muchas veces hay muchos chamos de liceos de Estados Unidos, high school, Claro, Una convención de baseball nerds, pues. literal es eso. Qué arrecho. Y entonces, Qué o sea, arrecho. lo interesante es que tipo la gente de Pittsburgh, la gente de Michigan, había la gente de Italia, Francia, diferentes lugares que van al lugar y nada. Entonces, por Interesante. eso que se llama Sabermetrics. ¿Cómo empezó? Empezó hace muchísimo tiempo. Con Si empieza con el tema de Moneyball, por ejemplo. O empezó antes. la explosión fue por Moneyball, pero Ok. empezó mucho tiempo antes, en los 70. Ahora no, Bill James se llama él, que es súper famoso. Él trabajaba de noche cuidando una factory, una fábrica, y empezó a jugar y se dio cuenta que las estadísticas de béisbol que se usaban en la época eran rudimentarias para entender el desempeño de los jugadores. Y Que era empezó que él si hits, solo, averaje, todo eso. sí. Y empezó él solo a crear cosas nuevas. De hecho, creó una que es famosa ahora, que se llama el cálculo pitagórico para tratar de predecir en base a cuántas carreras ha anotado un equipo y cuántas han recibido, cuál debería ser el win-loss, el ganados y perdidos de un equipo, que es una fórmula que funciona, por cierto, bastante bien. Okay. Nada, después de que hice la pasantía, regresé, en ese momento estaba viviendo en Italia y regresé y fui parte de esta, o sea, formé parte de la organización esta y luego, hace un año, de hecho, me contactó Leones con otro amigo que sí vive en Caracas, que se llama Leonardo Tolia, y Oh, trabajamos con ellos. Es muy fácil saber cuánto tiempo trabajamos con ellos, no voy a decir hasta cuándo, pero es justamente cuando empezaron a perder que dejamos Eso de es, trabajar con ellos. coño, eso es, Se los puedo asegurar. ok. Y nada, coño. ahora en realidad Eso somos es lo que te iba a decir, coño, eres el culpable, coño de la madre, eres el al culpable. comienzo, no, sí, de hecho, la temporada pasada, si ven, al comienzo empezamos a ganar mucho y después, bueno, Sí, no ganamos tanto. sí. Y Ok. nada, después, ahora estoy con Bravos. Y ¿De bueno, hay Atlanta o otros Margarito? Estaba ojalá Margarito. fuese de Atlanta. Ok. El monstruo me escucha y se va a molestar. Nada,
el gerente general de los Bravos. De Margarita, obviamente. Y nada, ahora estamos trabajando con ellos y hay otros proyectos, pero bueno, podemos hablar de eso después. Coño, brutal, Luego, para brutal. responder la segunda pregunta, StatCast en Ok. verdad es una tecnología para medir aspectos físicos. Bueno, empezó como una tecnología para medir aspectos físicos de los lanzadores desde 2015, tipo cuál era las revoluciones por minutos de las pelotas cuando las lanzan, el ángulo en que están lanzando. Eso se llamaba Pitch FX, que empezó de esa manera. Ellos después Ok. cambiaron el sistema y ahora tienen Pitch FX, Batting FX y Fielding FX. O sea, ahorita están midiendo absolutamente todo lo posible que se pueda medir. Y en base a los datos que te arroja StatCast, hay una página que se llama Baseball Savant, que cualquiera la puede buscar y es de Sí. hecho gratuita. Y nada, hacen muchísimos gráficos súper interesantes usando estos datos. Entonces, bueno, en resumen, sabermetría son métricas de esta sociedad. Bueno, el nombre viene por la sociedad, pero en verdad no tiene nada que ver. O sea, mucha gente que está ahí hace sabermetrics. Y StatCast es una tecnología Brutal. para tener muchísimos más datos sobre los lanzadores y bateadores. Que lo que Ok. vemos ahorita en el StatCast, Sí, o sea, el boom StatCast, fue... por ejemplo, es el tema de los eh, honrones, ¿no? Por ejemplo. Sí, o sea, el boom fue ¿por qué? Porque Amazon quería promover el uso de su tecnología que se llama AWS del cloud, de Ok. Amazon Web Services. Y cuando sale PitchFX, ellos se dieron cuenta que como el béisbol es súper interesante, trataron de tener un contrato con MLB, con la Major League Baseball, para mostrar los datos en televisión, siempre y cuando dijeran que los servidores estaban en Claro. Amazon. Ok. Y hace poco el contrato cambió a Google, ahora es GCP que Eso, tiene eso, ese eso te iba a contrato. decir, Google es el que estaba encargado de eso. Sí, sí, ahora es Google, antes era Amazon, pero sí. Oye, brutal. Pero a Coño, ver, qué una, arrecho. una pregunta. Yo tengo entendido que por lo menos lo del el exit velocity y que si el ángulo y todo eso salió del golf, ¿no? O sea, era como que Sí, o sea, esa originario del tecnología golf. existían antes. En golf es muy fácil, ¿por qué? Porque el green, la parte baja de donde está la pelota, es Ujú. siempre verde. Y normalmente los ángulos de la cámara es azul, entonces el contraste hace que sea muy fácil medir hacia Ok, dónde va la pelota. Y ok, si se han ok. visto cosas del PGA, muestran tipo la trayectoria de la pelota, dónde iba a Claro. caer, calculan la distancia y se dieron cuenta, bueno, que en béisbol no era tan fácil, pero se logró hacer. Ok, ok. Tú sabes que siempre está la típica de que, coño, yo estudié matemática en el colegio, la verdad es que yo no he usado, no sé, trigonometría más nunca en mi Sí, vida, sí, las sí, sí, matemáticas no sí. me sirven para nada. En el béisbol las matemáticas sí son importantes. Sí, incluso uno usa las matemáticas en la vida real. Por ejemplo, cuando estás en el supermercado y quieres calcular cuánto tienes que pagar, usas combinaciones lineales. O sea, que Sí, si claro, pero yo compré digo, 3 digo litros de unas leche cosas y cuesta... más, de No, esas pero o cosas que sea, te dan en el liceo que eran todas rebuscadas, que es que, marico, yo no uso esta vaina más nunca en mi vida. bueno, de Claro. hecho, por ejemplo, en el metro uno usa probabilidades. Cuando hay mucha gente aglomerada, te baja un poquito más a la izquierda o a la derecha para evitar que no entrar. Entonces estás aumentando la probabilidad de entrar al vagón. Verga. Ok. Entonces, nada, esos son ideas de distribuciones de cómo las personas están tratando de entrar Marico, al metro y uno dice, te va a contratar el metro de Caracas, weón, qué recho. no, no, no. Que las De hecho, probabilidades que te pongas acá para que no te roben van a ser más altas. Sí. Papá. de hecho, en Caracas es fácil saber dónde están las puertas porque está menos sucio donde la gente pasa porque el zapato limpia el piso. Marico, Ok. una pregunta honesta. ¿Tú utilizas probabilidad, o sea, tú utilizas todo ese tipo de cosas para todo lo que tú haces en tu día a día? Probablemente sí, sí. Qué recho, weón. Sí, sí lo hace. Qué Nada, recho. Sí la lo hace. pregunta, vamos a Arrechísimo. hablar de béisbol porque si no, Sí. la pregunta No, es no, si no. es útil, sí es Brutal. útil. O sea, si no fuese útil, bueno, salvo excepciones, los equipos no estuviesen invirtiendo dinero en esto. Sin Ok. embargo, no invierten tanto dinero como uno cree, ¿no? En verdad, lo que sucede es que StatCast como MLB es una asociación, como un condominio, Ujú. ellos pagan entre todos la tecnología y todo el mundo la usa. Ok. Esa es la realidad. Ok. Entonces, en términos en dónde invierten muchísimo dinero, voy a cerrar WhatsApp porque si no va a empezar a sonar, en dónde invierten muchísimo dinero es justamente en esta tecnología, pero los equipos de analytics normalmente no son tan grandes, Ok. pero sí, sí funciona. Es una herramienta que deben usar los coaches. Evidentemente hay intangibles que solo una persona experta cuando ve a un jugador es capaz de determinar si de verdad
va a funcionar o no, independientemente de las estadísticas. O sea, les puedo dar en ejemplos. O sea, uno puede colocar un prospecto. Es muy diferente colocar un prospecto a hacer un batting practice que colocarlo en una situación de presión, base Claro, llena en un universitario, en un Caracas Magallanes. claro. Hay otros intangibles como muchos jugadores no agarran señas. Entonces, independientemente que sea muy bueno, si no agarra señas, no va a jugar. Hay muchos jugadores que cosas básicas de movimientos en la defensa no lo logran hacer, no lo pueden entender y los mueven de posición hasta que, bueno, los equipos dejan de confiar en ellos. Muchas veces sucede que los mueven a primera, una persona que no es tan alta, no tiene mucho poder. Gente dice, pero ¿por qué estás jugando a primera? Bueno, es la posición más sencilla para jugar. Y sucede el caso Verga. contrario, hay gente muy inteligente que la mueven a jugar catcher porque es la posición más complicada del juego, ¿no? Wow. Ok. Mira, del tema volviendo al tema de la sabermetría, Sí. ya, o sea, yo he escuchado varias veces que ya los stats tradicionales, o sea, tipo el averaje, el OVP, el slugging, toda la cosa, ya esos stats no son tan importantes como antes. La O sea, tú ahorita efectividad puedes, es uno de los ejemplos más claros en béisbol, exacto, en picheo, perdón. tú ahorita puedes ver un bateador que está bateando 240 y tú dices, verga, está echado. Pero en verdad es que Sí. sí, importantísimo para el equipo. Sí, el tema es que los equipos se dieron cuenta, por ejemplo, cuál es la diferencia en 1000 veces al bate entre un bateador que batea 240 y un bateador que batea 300. Son nada más 60 hits diferentes, ¿sabes? Ok, Entonces, ¿qué sucede? Si yo evalúo la calidad de esos 240 hits en vez de son 240, o sea, no evalúo la cantidad sino la calidad, muchas veces es mucho más útil un jugador que batea 240 que uno que batea 300. Pero ojo, o ok. sea, es lo que yo siempre intento explicar cuando estoy hablando con una persona. Si yo tengo un jugador en tercera y soy el equipo home club en el noveno inning, yo prefiero a la persona que batee con mayor averaje. Porque Claro, si batea con mayor averaje, la probabilidad de que meta un hit es más alta y voy a ganar. En claro. una temporada, si me dicen, necesito un jugador que bate 600 veces, yo te voy a decir, bueno, la respuesta posiblemente es distinta. No necesariamente va a ser mejor el de 240 o el de 300, tendría que analizar. Hay muchas estadísticas, hoy estaba hablando con Eloy un poquito más temprano, por ejemplo, está Isolated Power que elimina los hits de un jugador y tratas de analizar los hits, bueno, en este caso hits en manera general, que no son sencillos. Entonces, por supuesto, uno dice, ok, entonces necesito jugadores que bateen, que no bateen hits, sino que bateen demasiado de los demás. Pero entonces, Wow. hay casos específicos donde digo, bueno, en realidad no es cierto. Cuando hice mi tesis de maestría en Italia, la hice evidentemente de béisbol, a pesar de que nadie entendía nada, pero no me importa. Sacaste 20, como que está bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, No entendemos 20. En Italia es de 0 a 30. Ah, Entonces, sacaste 30. saqué 30. Nada, una de las cosas que estábamos explicando es, o sea, el pensamiento de que, bueno, entonces necesito jugadores que no metan hits, sino otras cosas, en realidad no necesariamente es cierto. Nos dimos cuenta generando modelos que, por ejemplo, los triples son un indicador de los equipos que son malos. Mientras más triples tiene un equipo, peor es el equipo. ¿Por qué? Porque en general son Mierda. jugadores que son muy rápidos Ok, porque van a lanzar triples, pero no te van a meter posiblemente muchos honrones, porque, o sea, si te pongo 9 tipos que nada más meten triples, no sé, ejemplo, Ichiro Suzuki, ujú, muy probablemente, bueno, estoy dando un ejemplo que no tiene sentido porque Ichiro batea claro, 340, pero no sé, exacto. Dee Gordon, el hijo Ajá, del pitcher el Dee Gordon es un tipo que mete muchos triples, pero no necesariamente tiene otra calidad lanzando jonrón, impulsando carrera. Entonces, claro. claro, eso es o sea, siempre uno tiene que analizar las cosas y usar los datos como herramientas para luego tomar la posible mejor decisión. Pero una duda, Evidentemente uno se equivoca. ese mismo jugador en ese mismo ejemplo que es muy bueno dando triples, que Sí. no es bueno dando jonrones, pero quizás es bueno anotando. Claro, sin duda. Bueno, o sea, la estadística anotadas depende mucho de los jugadores que están jugando contigo. Ok, Como también depende que te envases, obviamente. Pero, o sea, claro, puedes tener un alto porcentaje de envasado, pero si los que están atrás no impulsan carreras, no vas a claro. poder Claro. anotar. Entonces, claro, el tema del béisbol es que hay muchas estadísticas que están correlacionadas con el desempeño de los demás. En picheo, por ejemplo, no sucede. Porque, bueno, sucede mucho menos porque, bueno, en primis, el béisbol es el único deporte en donde el que está jugando la defensa tiene la pelota. Entonces, en general,
lo que sucede es que, por ejemplo, un pitcher que te ponche el 80% de los jugadores no necesita ayuda de nadie y muy probablemente vas a ganar el partido. Por eso es que ahora porcentaje de ponches es una de las estadísticas que a la gente de Sabermetía le gusta muchísimo porque es no dependiente de la defensa. Posiblemente Claro. depende de que el catcher sea muy bueno recogiendo piconazos, pero últimamente en verdad no le, o sea, Ok, no le dan quiero, tanta atención a esto. quiero que me expliques una cosa, que nos expliques a la gente que nos está escuchando una cosa, Sí, y luego que me contestes otra. ok. Primero explícanos qué es el WAR, ¿ok? ¿Qué es el famoso WAR? Sí. Y por otro lado, dime cuáles son las estadísticas o los stats que a la gente como tú que le gusta la sabermetría se fija más o que son las más importantes y que a los equipos también consideran que son las más importantes. Okay. La primera parte de la respuesta es que no hay un solo WAR. WAR Ok, significa wins above replacement. Entonces, ok. podemos desglosar qué es entendiendo el nombre, ¿no? Entonces, wins above replacement significa cuántos partidos gano por encima de un reemplazo. Entonces, ¿cómo podemos calcular esto? O sea, ¿qué significa eso? En verdad, la idea es, primero, necesito saber qué tantos ganados aporta un jugador al equipo en una temporada. Okay. Entonces, imagínense que tengo una métrica que me dice cuánto aporta un jugador desde el punto de vista de si el WAR es 7, quiere decir, bueno, quizás está aportando 7 ganados. Pero en realidad, como dice, above replacement significa que lo estoy comparando con algo. ¿Cómo lo estoy comparando? Lo estoy comparando con un jugador de reemplazo. Entonces, ¿cómo definimos qué es un jugador de reemplazo? Por eso es que hay muchos WAR, porque depende de la definición que le que le dé una empresa. Por ejemplo, no sé, Fangraph puede decir, bueno, para mí un jugador de reemplazo que batea es un tipo que me batea 200, mete 10 honrones al año e impulsa 30 carreras. Marvin Eso puede González. ser un jugador de Claro. reemplazo. Bueno, uno no sabe, o sea, puede ser cualquier cosa. Sí, sí. En el caso de, por ejemplo, de pitchers, creo que es Fangraphs o Baseball Reference, ahorita no me acuerdo, ellos usan como el winning percentage perdón, el porcentaje de ganados de un pitcher base como .38. Ellos dijeron, bueno, para mí un pitcher que es de reemplazo es .38. Entonces, fíjense que es interesante que usan la palabra reemplazo y no average, no usan la palabra media, porque están tratando de reemplazar por un jugador lo que llaman el cuádruple A. Es un tipo que está listo para jugar en grandes ligas, pero no ha subido. Eso es lo que ellos intentan. Hellenic. Exacto. Sí, sí, sí. Ellos intentan medir eso. Entonces, claro, al final son un poco de cuenta, a grosso modo y de manera muy sencilla, es cuántas carreras aporto menos cuántas carreras aporta el reemplazo. Eso me da el excedente que estoy aportando yo y divido por cuántas carreras por win necesita un jugador para aportar un win. Cuando haces eso, cancelas las unidades y te queda cuántos juegos ganados extra está aportando el jugador al equipo. En teoría, Okay. lo que sucede es que, en primer lugar, como estoy dividiendo por cuántas carreras necesito anotar para ganar, en teoría, imagínense que el WAR fuese tipo un pastel y cada equipo tiene un pastel que está tratando de dar trozos a los jugadores. Okay. Como estoy dividiendo por un número, en verdad ese pastel está definido y estoy dando algunas porciones a distintos jugadores y algunos van a tener más que otros. Entonces, en resumen, el WAR es cuántos juegos ganados aporta un jugador extra al equipo comparado con el reemplazo. Como Okay. todas estas cosas son palabras futiles, depende de cómo tú calculas las cosas. Hay N WARs, uno puede conseguir 10 Claro. versiones dependiendo de lo que Ahora, uno lea. rapidito, una pregunta. ¿El MVP de una temporada debería verse, o sea, debería evaluarse primordialmente por el WAR? No, o sea, no. El tema es que el WAR es la primera estadística que mide no solo bateo, un jugador de posición, no solo bateo, sino bateo, defensa, cuánto corre. Okay. Entonces, la gente que inventó WAR lo que quiso es tratar de condensar el aporte de un jugador, sea de bateo o de picheo, todo el aporte al equipo. Entonces, claro, evidentemente es una medida que posiblemente funciona mejor que en un bateador que el averaje, pero no necesariamente me está diciendo absolutamente todo. Les puedo dar ejemplos básicos de cómo eso es así. Mi mamá siempre decía, por ejemplo, que Antonio Armas en los 80, él solo bateaba cuando el Caracas estaba ganando por 10 carreras. Entonces, un jugador que meta un gran slam, si yo estoy ganando por 10, va a aportar exactamente lo mismo en WAR que un jugador que mete el gran slam cuando va 3-0 perdiendo. Porque Claro. el aporte es el mismo.
Claro. El cálculo de los cálculos de WAR no toman en cuenta la situación de juego. Entonces, es posible que un jugador que aporte mucho, cuando el equipo está perdiendo por mucho, perdiendo por poco, se vea influenciado por estos casos. Sobre todo cuando sucede esto, cuando los equipos ganan mucho, normalmente, ¿qué pasa ahora en grandes ligas por el límite de lanzadores? Se está viendo mucho que Ponen un lanzador en infield. de un infield posición. lanzando. Ajá, un jugador de Exacto. posición. Últimamente está pasando bastante. Entonces, hay un inning en donde con alta probabilidad la efectividad será 5 porque van a meter muchas Claro. carreras. Entonces, el aporte que uno está usando ahí, a pesar de que sean marginales en el momento, influyen en la métrica final. Entonces, claro, que la gente que ideó el WAR, y es cierto lo que están diciendo, dice que mientras haya más turnos al bate, los casos en donde aportas mucho y aportas poco se cancelan. Y al final, en teoría, en el averaje, el WAR es una buena métrica para medir cuánto gana un equipo. Eso estadísticamente es cierto, pero no quiere decir entonces que el WAR sea infalible. Evidentemente, la respuesta es que es simplemente una métrica que uno tiene que usar, pero con cuidado. No necesariamente un tipo que Claro. tenga WAR 7 es muchísimo mejor que uno que tenga WAR 6. Pero, por ejemplo, Ok. un tipo que tiene WAR 7 es mucho mejor que Claro. uno que tiene WAR 1 con probabilidad Ok. casi 1. Ok. Sin Mira, duda. respóndeme esto sin Sí, explicaciones, solo respóndemelo. sí. MVP, Otani o George. George. Ok. ¿Por qué? Porque ya va. Ya va, ya va, ya va. No, 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 no. Ya te puedes ir, Fernando. Ya, listo, ya. No, Se ya acabó va. el episodio. Ya, No, eso no, es no. todo. Tú viniste para eso. Ya, tú viniste para decir eso. Muchísimas No, Sí, ya gracias, va. sí. chao. El tema es el siguiente. Si hacemos un análisis justo, debería siempre ganarlo Tani. Siempre, Ok. claro. Claro. ¿Por qué? Porque no va a haber otro jugador que te aporte, sea en pitcher o en bateo. El tema es Claro. que el tipo es un unicornio. O sea, Sí. es un pitcher que posiblemente fuese Cy Young si solo pichara. Es un tipo que batea muy bien y posiblemente fuese MVP si solo Batear, bateara. exacto. Claro. El tema es que entonces, o sea, hay que darle el MVP siempre y no habría discusión, no hay nada que calcular porque ¿qué jugador puede aportarte en las dos posiciones? Entonces, el tema para mí en este caso es, no sé si han visto los juegos de los Yankees, evidentemente yo soy fan de los Yankees, pues soy una Yo los veo persona mucho, yo los veo mucho. inteligente. Yo creo que tú eres fan de Boston, ¿no? Yo soy fan de Boston, veo juego de Boston y veo juego de los Yankees. Este de los Y de los marineros, Dodgers a veces. este, Sí, este de los marineros nadie sabe por qué. O sea, bah, me imagino que el sueño de él es trabajar en Microsoft. Debe ser la única razón por la cual le va a Seattle. Sí. El tema es que Judge en situaciones para ganar el juego, en Yankee Stadium, por ejemplo, ha metido que creo que 3, 4 honrones para ganar el juego, hits para dejar en el terreno a equipos. Entonces yo sí creo que ha sido un jugador que ha sido muy valioso. Entonces, claro, aquí entra cuál es la definición de que es valioso. Si uno midiera cuál es el mejor jugador, siempre lo tiene que ganar Otani. claro. Pero cuál es el más valioso es subjetivo y va a depender evidentemente de quién analiza las Claro, situaciones. y una duda, el tema de que en este caso Judge tiene a los Yankees de primero, aunque bueno, todavía están Sí. un poquito para lo abajo y no sé si estás Sí, bueno, preocupado, eso te lo podemos preguntar después. sí, nadie ¿Estás entiende cómo preocupado? cambiaron a Jordan Montgomery el último día, pero bueno, Exactamente, cosas pero que solo entenderá Cashman. exactamente. Pero sí influye ese tema, o sea, porque Otani fue el MVP de la temporada pasada y Anaheim, bueno, recuerdo mucho, pero evidentemente playoff no le fue tan bien, pero bueno, Otani hizo lo que hizo porque la estaba reventando, Sí, bateando sí. y también la estaba reventando Pero pichando y esta fue como que la temporada incluso es explosión de mejor que la Otani. pasada, ¿ah? Ujú. Que De Anaheim. sí. Otani, esta temporada de él es mejor que la pasada. Ah, bueno, imagínate. Claro. Imagínate. Pero Sí. influye el tema de que tu equipo vaya a playoff o de que tú ayudes de pana a tu equipo a ganar. Sea tan influyente así. Esa es la parte que yo digo que es subjetiva. O sea, yo creo que si yo votara, yo votaría por el mejor jugador. O sea, entonces, para mí, posiblemente, o sea, lo que digo, normalmente votaría por Otani. O sea, para mí, yo creo que él debería ganar siempre porque es sin duda el mejor jugador. Lo que yo creo en Exacto. este caso es que Josh ha sido demasiado clutch. Eso es lo que cambiaría mi decisión racional en este momento. Es decir, claro, normalmente votaría siempre por Otani porque es el mejor jugador y creo que debería ganarlo él. En este caso específico, Judge no solo ha sido tan diferente, sobre todo desde el punto de vista de jonrones, sino que ha hecho que los Yankees ganen un poco. Yo decía eso en uno de los episodios, no recuerdo cuál fue el episodio del viernes pasado, no recuerdo,
Y bueno, Andrés Eloy dice que el MVP es Ohtani, yo digo que es Josh, y estamos viendo la comparación, y Josh le lleva 20 jonrones a Ohtani, Sí. le lleva casi que 20 o 25 impulsadas, si mal no estoy, y yo, o sea, yo pensaba algo, También le lleva 180 ponches, ¿no? Entonces, sí, total, ¿no? Y anotadas y todo, exactamente. Pero yo sí, sí. decía como que el MVP no necesariamente, pues yo lo explicaba de esta manera, o bueno, así pienso, el MVP tiene que al menos liderar en algún departamento ofensivo o lo que sea que lo vaya a ser el MVP, no necesariamente. No necesariamente. Altuve ganó el MVP y creo que, bueno, no sé si fue campeón bate ese año, pero él normalmente no Eh, lidera casi No nada. recuerdo. Bueno, mucha gente ese De año hecho, decía George que se lo George. merecía más, ¿no? Sí, No sé, Hubo un no sé. relevista que se ganó el MVP, Eric Áñez, se ganó el MVP. puede ser. No me Bueno. acuerdo. El cerrador, Eric Sí, Kane. con los Dodgers. No me Quizás. acuerdo si ganó el MVP. No, ya va, fue. Creo que fue. Verlander ganó. Verlander ganó un MVP, sí. Sí, pero bueno, o sea, Verlander ganó un la MVP. respuesta es no, o sea, un Ok, tipo que sea demasiado bueno en todo puede ser que no quede campeón en nada, pero es el mejor jugador y fue el más valioso y yo votaría por él. ok. O sea que, por ejemplo, claro, a ver, pregunto, triple corona de Miguel Cabrera. Ah, bueno, o sea, ese año obviamente Claro. Ahí no hay nada indiscutible. que hacer. Nada. Claro, pero, o Ahora, sea, te lo el digo por MVP este al final es año. una votación, ¿no? De los periodistas, Exacto. ¿no? Sí, yo creo que ellos han intentado cambiarlo para que los fanáticos tengan algo que ver, pero en Ah, general votan nada más los periodistas. Que es Claro, bueno, porque una de las cosas que yo considero que es un problema. O sea, al final ese es tipo un concurso de popularidad, ¿no? Básicamente. sí, sin duda. O sea, Ok. muy posiblemente sí. Antes Mira, seguro, ahora es un poquito más objetivo. Por ejemplo, Santana hubiese lanzado 10 años después, uno hubiese rotado bueno, shifteado, no sé cómo se dice, exacto. uno mueve la carrera de Santana 10 años a la derecha en una línea de tiempo y hubiese llegado al Hall de la Fama en el primer año, nadie hubiese hecho absolutamente nada, nadie hubiese chistado, pero como empezó temprano, el año que Bartolo Colón le quita el Cy Young es de los bochornos más grandes de la historia de la MLB, porque ganó 21 juegos y Santana me acuerdo que ganó 16 o 14, no me acuerdo bien. Creo que fue en el 2007, no estoy seguro. En el 2007 lo ganó y perdió en el 2006, no importa. Pero, o sea, el que no haya ganado ese sellón es uno de los bochornos más grandes de la historia. Y ahí uno ve como ellos tienen, bueno, en Estados Unidos tienen un criterio de votación diferente. Cuando se retira Sandy Koufax porque tiene un problema en el codo, sí, porque como lanzaba screwball, en esa época no habían operaciones buenas para arreglarlo, se claro, retiró a los 10, 11 años, unánime claro, no, entró en el primer año al Salón de la Fama. claro. Lo Sí, hizo Santana, tiene una situación similar, se echa a perder el hombro, no claro. entra. Mira, vamos a hacer algo. Sí. Vamos a hacer una pregunta y vamos a hacer una pausa comercial para poder alargar un poco el episodio. Entonces, a ver, Alexander, vamos a dejar una pregunta al aire mientras volvemos. Y vamos a ver, ¿tú crees, Fernando, que toda la sabermetría o el StatCast pudiese llegar a dañar el juego? Eh, Vamos a responder esa pregunta después de comerciales. Ok, estamos de vuelta en el episodio. Andrés Eloy habría dejado una pregunta. Andrés Eloy, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta es si el StatCast o la sabermetría pudiese llegar a dañar el juego en algún momento de la historia. la respuesta creo que depende de qué haría la liga, ¿no? Ok, Para mí, evidentemente, no. O sea, prefiero mil veces que claro, esto suceda porque, bueno, que esto suceda, no, que se use la sabermetría porque para mí incrementa la calidad del juego. ok. Ahora, para responder en realidad esto, yo le he dado el ejemplo a Eloy, la primera vez que se lo di creo que se sorprendió. En verdad, los equipos, perdón, han tomado decisiones usando sabermetría sin que se dieran cuenta desde tiempos milenarios. Por ejemplo, la liga ha cambiado la altura del montículo, ha cambiado si está más cerca o más lejos en N veces. De hecho, cuando uno Ok, hace análisis de béisbol estadístico, no podemos analizar el béisbol de 1920 con el del 2000. ¿Por qué? Claro, Habían diferentes divisiones, el montículo era más alto o más bajo y estaba más cerca o más lejos. Cuando uno cambia el montículo de lugar o de altura, cambia el juego completamente. Si lo colocas más totalmente. alto, Claro, va a haber mucho menos bateo. De hecho, ahora están considerando
o alejarlo o ponerlo más bajo porque la cantidad de ponches ha incrementado muchísimo en el último tiempo, sea por entrenamiento, calidad del entrenamiento, los lanzadores ahora lanzan mucho más duro que antes, Claro. entonces claro, es mucho más complicado batear. Pero por Sí, bueno, ejemplo, ya pero para esto lo he terminar de mencionado responder, antes. Ajá. sí, fíjate, hace 20 años me acuerdo cuando el Guti debutó con Leones, que para mí es el mejor centerfield que he visto en mi vida. El Guti no bateaba curvas, entonces los equipos le cayeron a picheos quebrados en una época. Entonces, cuando la gente dice, bueno, voy a banear el shift porque no me gusta mover los jugadores de posición, entonces, ¿por qué no baneamos los lanzamientos quebrados? Claro. Porque hay jugadores que solo batean rectas, entonces, bueno, lanzamos nada más recta y todo el mundo batea muchísimo. Claro, O baneamos las rectas. Todo el ok, mundo batea lanzamientos creados. La gente diría, no, wow, eso va en contra del juego. Entonces, ¿por qué cambiar el jugador de posición afecta el juego? Simplemente, si Joey Gallo jala el 95% de las pelotas, bueno, evidentemente va a mover mi tercera a segunda. claro. Y listo. Entonces, claro, ahora, esa es mi posición. Ahora, si la Sí, liga Andrés Elavi es un hater de eso, de hecho. es del shift, Sí, no El puede ser. shift. No, Es bueno, hater. no, no no, vamos no, a hablar de cero. eso, no importa. En verdad no. O sea, a veces me da un pelo de bronca, pero Hater. X, así es el juego, pues, así es el juego y ya. No, incluso, o sea, lo que quiero decir es, si entonces, suponte, inventan algo nuevo del shift que hace que incluso se batee mucho menos. Si la gente deja de ir al estadio, evidentemente los equipos tienen que hacer algo. De hecho, Claro. ahora en Atlantic League, no estoy seguro, en una de las ligas de desarrollo, van a colocar un rombo a partir de la segunda base en donde ningún defensa puede entrar a ese rombo antes que el lanzador lance. Ok, Entonces, ¿qué Ok. logras con eso? Que tengas 2 y 2. Tiene que estar dos a la izquierda, 2 a la derecha, porque si los pones del otro lado del rombo, va a generar un hueco muy importante y bueno, no va a claro, funcionar muy bien lo del shift. claro. El shift ha funcionado muchísimo, sobre todo con con los batazos que van detrás del pitcher, o sea, en segunda. Sí, No sé si lo han visto que pasa muchísimo. Sí. Entonces, claro, Rolling por todo el medio del campo y hay un jugador ahí justamente. yo creo que ese y cuando la jala durísimo y el tipo está en el outfield y lanza primera, Exacto. creo que esos son los casos donde el álgido donde la gente se molesta muchísimo. claro, Entonces, mi opinión es, bueno, o sea, yo sí creo que va a llegar a un punto en donde es posible que la liga tenga que hacer algo si el entretenimiento baja, porque la gente va ahí a ver un jonrón, no va ahí a ver un rolling a segunda y que lance y bueno, fue out, ¿sabes? claro. Creo Entonces, que, creo que te la pregunté y nos fuimos por otro lado, pero ¿cuál es la estadística en que más se fijan los equipos ahorita? jugar, sin lugar a dudas. Guara. Sí. Y de Pero otras, sin tipo duda. velocidad de bateo, perdón, velocidad de lo que Últimamente se sale el batazo. la más famosa sobre todo que usan los equipos para cambiar el swing de los jugadores, el launch angle, que es Ok. cuál es el ángulo en el cual los jugadores Que están creo bateando. que creo que el indoor hizo un cambio importante, ¿no? Sí. Fue El uno de los que indoor, me hizo un cambio acuerdo importante. también, wow, no me acuerdo ahorita quién era, pero que cambió el launch angle y empezó a batear un poco jonrones. Pero bueno, Yelich ahora habrá no, sido. no sé, No puede sé, no ser. recuerdo. No sé, creo que era zurdo, no me acuerdo muy bien. Pero nada, Launch Angle es súper famoso, las revoluciones por minutos de las curvas Sí, son verdad. famosas. Mientras más tenga spin la pelota, supuestamente es más complicado de batear. Los que son las rectas pesadas, que sí, bueno, que Mariano tenía la recta pesada, en verdad eso estaba correlacionado con si está, tiene mucha rotación la pelota o no. Entonces, Ok. nada, Te acuerdas que yo te había dicho eso, Sí, Andrés sí, Elavi? de hecho, ¿Te Alexander acuerdas? en el capítulo, con su entrevista, me dijo que él que echaba varios pichas que sentía que la recta era distinta, de que Marico, era como más sí. pesado. una recta de 90 millas y otra recta de 90 millas, una pesaba barbaridad y la otra es como que, bueno, estoy agarrando una pelota de Sí. 85 millas, no tenía ningún tipo de sentido. Es física. Obviamente no me voy a poner a explicar, pero si, dependiendo de cómo Correcto. rote, cuando te llega la pelota, por como la pelota está reaccionando con el aire, sientes menos cuando llega el Wow, guante. ok. Mira vos. Sí. Mira, volviendo un pelo atrás, la semana pasada hablamos, o bueno, yo mencioné de que el béisbol de los 1900, o sea, finales de 1800 y principios de 1900, es Mm. totalmente distinto a el béisbol actual. Y yo decía, Duda. tú pones a Babe Ruth a jugar ahorita y va a pelar demasiada bola. ¿Tú respaldas eso o estás Eh, en contra? no, completamente de acuerdo. O sea, en esa época no se entrenaban tanto, corrían menos, Claro, comían en el dogado, bebían en el dogado. O sea, ahora claro, el entrenamiento y la fase previa para firmar es muchísimo más distinta. Sucede en todos los deportes, no solo
en el béisbol, Claro. en el fútbol, uno ve juegos de, no sé, México 86 y uno dice, ya, ¿qué es esto? ¿Sabes? El fútbol era completamente diferente. Pasa también en el béisbol, es normal. Claro, Cuando, claro, cuando Nolan Ryan jugaba, era lanzador, todo el mundo se sorprendía que lanzaba 95 a 100. Ahora todo el mundo lanza 95 a 100. claro. Entonces, el juego ha cambiado. Sin Sí, duda. sí, totalmente. ¿Tú crees que Totalmente. el fanático común debe estar pendiente de estos números? Es complicado. O sea, mi respuesta es, ¿cuántos pueden entender realmente qué hace la estadística, no? No es muy, o sea, O sea, dependiendo de cuál es la estadística, sobre todo lo digo por el que está en el estadio o está viendo el juego sí, y sí. él ve que el manager hace un cambio que para él no tiene ningún tipo de sentido, pero luego saber el manager como ha pasado. De hecho, pasó hace Sí, poquito sí. que fue el manager de los Marlins que dijo como que, mira, ¿por qué hiciste esto? Y él literalmente dijo como que, mira, porque no me quiero meter en problemas y porque los números me decían que Claro, hiciera esto. claro. Entonces, Y al final le ahí es salió donde, mal, donde no ¿no? sé si, y al final le salió mal. Y no sé si ahí Claro. es el momento donde el fanático sí dice, coño, no me gusta eso. Claro, el tema que tienen que entender el fanático para no entrar en detalles si tienen que entender todas las estadísticas o no, es que cuando uno toma decisiones, las tomas respaldadas, o sea, la idea general es que a la larga estoy tomando mejores decisiones. Desde el punto de vista Ok, puntual, es exacto. evidente que fallará, o sea, porque si fuese infalible, ganó siempre. Es el Pasó, famoso poner a Hatterberg por Peña, exacto. por ejemplo, de Sí, sí, sí. Moneyball. Por Sí, ejemplo, sí, de exacto. Sí, Oakland. sí. En general, tomas mejores decisiones y a la larga ganarás más juegos, pero te vas a equivocar porque si fuese tan sencillo como que, bueno, tengo una métrica que calcule y voy a ganar el 100% de los juegos. No es así. Ok, Sobre todo en béisbol, que es uno de los deportes más llamativos porque los equipos que son muy buenos igual pueden perder. ok, Pasa mucho menos en otros deportes. O sea, por ejemplo, en básquet, el mejor equipo va a ganar el 90% de los juegos. En béisbol, el mejor equipo te gana el 60% de los juegos y es demasiado. claro. Entonces, bueno, o sea, eso lo que te que dice es que el béisbol tiene mucha más variabilidad que otros deportes. Por Ahora, supuesto. O sea, hay momentos donde también tú ves que, no sé si te ha pasado que por más números, o sea, tú ves un juego, evidentemente tú ves un juego completamente distinto a nosotros, hay que decirlo, o sea, tú estás viendo un juego y tú dices, posible. buen movimiento y quizás nosotros nos molestemos un poquito por Sí, la decisión del manager o qué sé yo, pero sí. recuerdo que hace no mucho, creo que fue Chicago jugando contra Dodgers, Tony La Russa le dio 4 malas intenciones luego de que Trea Turner estaban 2 strikes sin bola. Sí, Le no, me da, acuerdo de ese. y lo que dice es como que, marico, tú has visto los números de este pana con 2 strikes sin bola, y es que, marico, tiene 2 strikes. Termina de Claro. Bueno, en poncharlo, ese caso, y tenía la primera base abierta, pero luego vino que fue Max Muncy y la sacó y honró y todo el mundo como que, marico, ¿qué hiciste? no, Claro. sí, sí, si tienes dos strikes en bolas es el conteo más favorable para el Para un picheo. No lanzador. tiene ningún tipo de sentido lo que hizo. Lo que puede hacer, bueno, o sea, ojo, Leyó mal la estadística. si es Barry Bonds en 2004, le Ah, lanzo bueno. cuatro pelotas al piso, no me interesa que esté serio y demás. Pero, pero es el único caso en donde te diría, bueno, o sea, le lanzo 4 pelotas al piso y si no hace swing, fino. Y Claro. si no hace swing, bueno, del boleto y ya. Pero es el Ok, único caso. En el resto de casos me parece una estupidez lo que dice. Ok, está una bueno, está pregunta. bueno. ¿Tú crees que el StatCast pudiese implementarse aquí en Venezuela? No sé si está implementado. No está implementado, la respuesta es no. De hecho, el API que MLB da a los equipos Ajá. en ligas menores, muchos equipos tienen el StatCast implementado. El API que, bueno, para explicar, o sea, la fuente de datos para analizar las cosas de StatCast está disponible en un servidor. Ok. Ese servidor, evidentemente, se nutre de Data que tú le mandas. los equipos físicos que están en los estadios. En ningún estadio de Venezuela está ese sistema y les puedo decir que en el futuro próximo no va a estar. O sea, tengo Ok, ok, información Claro, ok. pero de no, no, primera no, mano. pero no está esa, o sea, no está ese sistema o esa tecnología, pero sí, y bueno, y lo podemos corroborar, sí los equipos están tomando en cuenta esas estadísticas o tienen dentro de su Sin equipo, valga la duda. redundancia, personas Te, te- para eso. te puedo decir, tengo incluso permiso de los Bravos, cuando buscamos jugadores para ficharlos, para firmar Ok. para firmar los importados, tomamos en cuenta estadísticas de otras Ok. ligas que tienen Ok. StatCast, Total. ¿no? Claro, Pero claro. claro, eh,
Ahí hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque las ligas en las menores son, bueno, tú fuiste jugador. Hay, por ejemplo, en AA están los super prospectos. Entonces, es posible que un día un super prospecto que es pitcher le dice, mira, hoy vas a lanzar 80 rectas. No me Exacto. interesa absolutamente nada. Hoy vas a lanzar 80 rectas. Y entonces le caen a palo ese día y todo el mundo dice, wow, este tipo es una basura. ¿Cómo es posible que le Claro, metieron 10 carreras? Pero ese día había que entrenar 80 rectas. claro. Exacto. En triple A es un poco diferente, ¿no? En triple A sí son equipos de ciudades pequeñas, que la gente se siente Identificado. o sea, Ujú. identificada con los equipos y sí más o menos juegan a ganar. Pero los de A fuerte, rookie, A, doble A, son ligas de desarrollo, olvídate, o sea, Ok, equipos de claro. desarrollo. Entonces, los datos hay que tomarlos con cuidado. En Venezuela, sobre todo en el pasado, cuando venían muchos importados, habían dos ligas, la de octubre a noviembre y la que empezaba cuando llegaban las grandes ligas, que había mucha plata y jugaba todo el mundo. Claro, Entonces, claro, uno dice, wow, este tipo batió 390 en el primer mes y después no batió nada, qué raro, ¿no? No, raro, no, se subió la calidad de la liga. claro, Entonces, Claro. hay que tener cuidado. Entonces, no solo uno tiene que agarrar los datos, sino tienes que entender la fuente de los datos, dónde está sucediendo, el contexto de lo que está pasando. sí, es Y importante. una de las cosas que no he dicho, pero que ayuda mucho el béisbol, es que el béisbol es un juego en donde para pasar de un estado a otro, por ejemplo, de serie 1 a serie 2, el partido se detiene, el pitcher está tranquilo y lanza su pelota. Eso ayuda muchísimo a tener demasiadas estadísticas que puedes contabilizar. Tú puedes decir, o sea, el evento de serie 1, cuando yo lancé la pelota, es un hit. En fútbol, como el juego es mucho más continuo, es mucho más difícil tener métricas para analizar el juego. Ahorita hay una cosa que se llama el expected goal, que es muy famosa, que dice, bueno, el Liverpool, la otra vez es súper famoso, el Liverpool metió 9 en un juego de la Premier y el Ujú. expected goal era que sí, 1. Entonces, lo que te dice es que en teoría deberían haber metido nada más un gol, pero Claro, el Wow. béisbol es tan útil porque para calcular, para obtener estadísticas, es demasiado fácil. O sea, es muy Ahora, fácil medir un run, fácil medir un hit, etc. exacto. Ahora, ya hablamos del equipo, hablamos del fanático, pero hay que hablar de la parte, yo creo que una de las partes más importantes, que es justamente la persona que juega el juego, vale la redundancia. Sí. Em, ¿Cómo te formas ahora como jugador? ¿O en qué te tienes que enfocar como jugador? Porque antes era, ok, tengo un buen contacto con la pelota. Sí, Asegúrate de tener buenas manos. Asegúrate de tener un brazo lo suficientemente fuerte. Asegúrate de correr 6'4" en las 60 yardas. Pero ahora es asegúrate de que tu ángulo de bateo sea este. ese. Asegúrate de que tu curva tenga este spin rate de esta manera. Sí. Asegúrate cuando estés jugando el partido, asegúrate de batear 2 en 2 y nada. Si te envasas, pero no es por hit, no importa, eso está bien, porque eso te sube el OVP. Entonces, ¿cómo cambia esto al jugador como tal y en qué lo beneficia? No, no, sin duda cambia. O sea, si un jugador entiende eh, cómo utilizar estos datos para mejorar su desempeño, sin lugar a dudas, ayuda. Pero aquí caemos en el tema de intangibles que uno tiene que entender que no necesariamente todo es sabermetría. Evidentemente, claro. Okay. hay muchísimos coaches y scouts en MLB que deben saber 50 veces más de lo que sé yo de béisbol y son Claro, seguro muchísimo más capaces de draftear un mejor jugador de lo que yo sería viendo nada más números. Un caso claro, de ejemplo que todo el mundo usa es Miguel Cabrera cuando él batea. Para el que entiende qué tan difícil es batear, ese tipo es un pintor, es arte. Cuando él está en un turno, él cambia la posición de los pies, es porque él sabe que le van a lanzar un poquito más afuera, entonces se acerca más al ok, plato, se pone más para atrás. Hay claro, un ejemplo claro cuando él estaba lesionado con Mariano Rivera, que le metió un jonrón por Con el center center field. contra los Ujú. Yankees. Sí. Yo he visto documentales de la gente hablando de ese turno y tú dices, bueno, este tipo no importa que le digas, mira, incrementa tu launch angle en 2 grados, así vas claro, a... o sea, a Miguel no tienes que explicar absolutamente nada, tienes que poner ahí a batear y ya. ok. Hay tipos que posiblemente, seguro, mejorarían si les das unos tips para mejorar ciertas cosas, ¿no? Yo pues. Bueno, la otra vez me mandó unos videos bateando y bueno, tú necesitas más que tips, tú necesitas otra Sí, cosa. sí, sí, Entonces, sí, sí. no, no, no. Entonces, nada, en general yo creo que la respuesta es que en general seguro que ayuda mucho, pero no es algo completamente determinante. Ok. Brutal.
Mira, Claro, una pregunta. Un jugador que nadie ve, o sea, un jugador invisible o sea, que no esté al ojo del público, o sea, no sea así Sí. un Otani, que esté infravalorado y sea para ti una bestia, Yamachi. por sabermetría o Yamachi por... si lanza contra el Caracas, que no lo pelábamos. Este, eh, yo creo que, o sea, me voy a ir no a un jugador actual, sino a Abreu, Ok, Ok. como Santana. Si Abreu hubiese jugado en esta época, sería First Ballot Hall of Famer. O sea, entraría ok, de una, ok, sin Ok. ningún tipo de consideración. Ganaría 30 millones al año, que en su época a él lo respetaban bastante, pero no se daban cuenta de lo bueno que era. Y él es un ejemplo de un tipo que es demasiado bueno en todo, bueno, o muy bueno en todo, pero no es excelente en nada. Entonces ok. él no va a ser, Ok. él no va a ser un tipo que te va a meter 50 dólares, pero te va a meter 30, 10 años. Va a impulsar 100, 12 Perfecto. años. Ok, Va a envasarse con punto 4 todos los años. Era muy bueno fildeando, era muy inteligente corriendo, tenía buen brazo, era un all-around player, pero no era Aaron Judge metiendo 50 jonrones en un año, nadie claro, le iba claro, a prestar claro. atención. Entonces Ok. yo creo que él en específico es underrated. Y si me preguntan lo contrario, Vizquel es completamente overrated. O sea, Ok. ganó 13 guantes de oro, era bueno fildeando, pero o sea, no debería ser Hall de la Fama. Quitando los problemas personales que tiene, Ok. que para votar no me interesa. No, Ok. pero El tema ya eso se resolvió, los temas personales de él se es resolvieron, que inocente, ahí etcétera. el... Sí, Exacto. sí. Oh, mira. El tema con él es que él jugó mucho. Entonces, bueno, eso es valorable. No se lesionaba, metió 2.800 hits como shortstop, pero yo creo que, bueno, sí, sacó, con el criterio de votación que tenía antes, él debería ser Hall de la Fama. Pero él es Claro. borderline y yo creo que no es, o sea, no era una superestrella como mucha gente pensaba en esa época. Sí creo que era muy bueno fildeando, pero por ejemplo, hay una métrica que se llama Range Factor, que es, o sea, qué tanto fildeas tú, o sea, cuál es tu alcance real como fildeador. Entonces, claro, él tiene el mejor porcentaje de fildeado de la historia de los shortstop, pero él pareciera que se cuidaba cuando era Exacto. defensa, o No, sea, si la pelota iba muy lejos, simplemente la no, dejaba ir para que fuera hit, para que no tenga que o cometer errores posiblemente no tenía nada. la capacidad para llegar. No estoy diciendo Ok. que la dejaba Ok, pasar, pero posiblemente. claro. Entonces, las jugadas que tú no puedes medir porque no sucedieron, ¿cómo yo sé que hubiese Exacto. pasado? Ok, claro, Entonces, tiene sentido. entonces el total chance, los números totales de chances que él tenía en realidad no eran tan altos respecto a, por ejemplo, Jimmy Rollins. Es un tipo que para mí debería ser Hall de la Fama. Ok, Wow. Wow, qué recho. Y nadie habla de él. Por ejemplo, ok. Maglio Ordóñez debería ser Hall de la Fama. Hay otro caso famoso ahora que Mira. Eh, tengo que pensar de los casos. Tengo que ver la gente que entró hace poco al ballot que pasó desapercibido. A ver, Scott Rowland el debería ser, kit. no sé si ya. El Kid debería ser Hall de la Fama por la parte histórica de la cantidad de salvados. Ok. Y sobre todo porque él se reinventó cuando perdió velocidad. Él se reinventó Ujú. con el cambio y fue muy Ok, bueno 3 años más. Yo sí creo que él sí debería ser Hall de la Fama. No creo que llegue, pero yo sí creo que él sí debería ser Hall de la ok. Fama. Abreu le quedan como, creo que son 3 o 4 años, no estoy muy claro. No ¿Tú crees creo que que sea llegue? tanto, ¿no? Sí, bueno, no estoy muy claro, déjame revisar. No Pero sé. ¿tú Ey, crees que lo logre o no? ajá. Depende mucho de la camada. No sé si han visto el Mr. Tips, el counter de Hall de la Fama de la gente que hace su ballot público antes de Ujú, la votación. sí, Hay un periodista, no sé si es periodista, bueno, él tiene en su cuenta de Twitter, él comparte un Excel y uno va sí, sí, tipo yo conozco el analizando. Excel. Sí, que va analizando los votantes y tal. Yo creo que o sea, es muy fácil diferenciar la nueva camada de gente que vota con la vieja. La vieja es all-in a cero sabermetría, no me gusta nada. La nueva es muy sabermétrica, por ejemplo, Efraín Ruin Pantin, que ahora vota, es, bueno, uno de los pocos periodistas que entiende muy bien la sabermetría, es súper inteligente y normalmente dice comentarios súper acertados. Él, yo creo que Ujú, votaría por Abreu, pero, por ejemplo, Juan Bené, no sé si votaría por Abreu, pero es el candidato perfecto para decirte, bueno, estos son la gente que no le gusta la sabermetría. Yo no estoy diciendo que tengan Exacto. razón o no, simplemente no les gusta. Entonces yo creo que si hay un shift de votantes, es muy posible que sí pueda entrar. ¿Quién fue mejor shortstop entre Vizquel y Derek Jeter?
Jeter. Jeter. Sí. Pero defensivamente. Def- Defensivamente también. No, defensivamente Ah, y ok, que es un ok, rato ok, largo. ok. Si tuviese que Ok, escoger ok, uno, ok. bueno, ni modo, pongo a Jeter, pero batea mucho. O sea, Ok. Claro. O sea, pero pero no. Andrés Eloy dice que Derek Jeter está sobrevalorado y que, Defensivamente. Sin duda. Él ganó 5 defensivamente. guantes y no debería haber ganado. No debería haber ganado ninguno. Era un desastre. ¿Y cómo los ganó entonces? En esa época la votación era diferente. Claro. Ah, ok. Pero merecía el Yo Salón me de la acuerdo. Fama. Sí, sin duda. Sí. Sí, claro. Tiene que ser bateando es un monstruo. en postemporada es líder en hits, líder en carreras anotadas, no sé, en carreras empujadas. O sea, jugó muchísimo en la Mira, postemporada, ganó muchísimo series mundiales. O sea, no puede... esto fue un comentario que salió este año, creo que cuando Sí. salió el documental de Jeter. Si Derek Jeter hubiese jugado en los Orioles, hubiese sido lo que es Derek Jeter. No, porque no hubiese ganado tanto. Hubiese sido un O Félix sea, no Hernández. hubiese. No, sí, Félix Hernández es un caso específico de que si se hubiese cuidado un poco más, no vamos a entrar en razones de por qué no se cuidaba, que son conocidas, pero no las vamos a hablar acá. Él hubiese sido first ballot posiblemente era el lanzador venezolano con más talento. Y se ¿No va a echó ir al perder. Salón de la Fama? No creo que llegue. Lanzó muy poco. A pesar de, ojo, yo creo que los votantes para el Salón de la Fama se equivocan porque el criterio mínimo para ser considerado son 10 años. Si en esos 10 años yo tuve una carrera de Hall de la Fama, yo debería entrar al Hall de la Fama. O Pero sea, un entonces Trout tiene números ellos se para... ponen a analizar que no, bueno, en verdad jugó nada más 10. Debería haber Claro. jugado 15 a ese nivel. Entonces no pongas el mínimo en 10, pon el mínimo en 15. Entonces, si yo analizo el desempeño en el tiempo que jugó, Félix Hernández debería ser Hall de la Fama. Ok, Pero no va a entrar porque cuando votan diferente. claro. A ver, entonces, si Mike Trout se lesiona o se retira Hall el de día la de Fama, hoy, primer ballot, 100%. Es imposible que no entre. verga, Ya es ¿DeGrom? Hall de la Fama. ¿DeGrom? DeGrom es el mejor lanzador de la historia del béisbol. Mira, Vale. eso lo dijo en estos días Mookie Betts, la semana pasada, lo dijo Mookie. Mookie Betts se la sacó y un periodista le dijo, mira, ¿cómo te fue enfrentando con este pana? Evidentemente te fue bien. Y él dijo, mira, este pana seguramente, sin duda, yo he enfrentado muy buenos lanzadores, pero este considero que es el mejor lanzador que ha pichado en el juego. Pero ahora te Sí. quiero preguntar, ¿por qué? Porque es O el sea, mejor. claro, o sea, ¿qué es lo que...? Porque, por ejemplo, está Cy Young, pero evidentemente Cy Young está en otra época, bla, 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 todo lo que tú quieras. Pero, ¿qué es lo que hace a DeGrom el mejor lanzador de la historia? Bueno, Cy Young es considerado, o sea, el premio se va a Cy Young porque es el que ha ganado más. Porque Exacto. muchísimo, pero en verdad no era, o sea, Demasiado, era muy demasiado. bueno, debería ser Hall de la Fama, pero no creo que no debe estar ni entre los mejores 50 de la historia. Claro. DeGrom, la temporada pasada es la mejor temporada de la historia para De un un lanzador. lanzador, no, tiene sentido. Y se lesionó. Esa temporada es cuando uno jugaba MVP 2003 de Caribe, cuando tú instalabas el pack, tu lanzador tenía esa temporada. O sea, en béisbol profesional y en esta época no tiene ningún tipo de sentido lo que hizo. O sea, podemos empezar a hablar de estadísticas. O sea, me puedes colocar las estadísticas y te las analizo, pero creo que es perder tiempo. Pero yo sí creo que, Claro. sin duda, sobre todo por la época y cómo domina, es el mejor lanzador de la historia. Pero no sé, no lo pondría en mi equipo. Si me ponen, por ejemplo, a escoger, prefiero a Max Scherzer, porque lanza ¿Por mucho qué? más. Se lenciona Ok. menos. Claro, Ah, entonces, ok. a ver, Si al día tengo de que hoy, ganar un campeonato y tengo una serie mundial y los dos están sanos, escojo a DeGrom. Pero si tengo que escoger un tipo franquicia, prefiero a ok, Max. entonces, a Porque ver, se al lesiona día de mucho hoy, DeGrom. mira, al día de hoy, DeGrom tiene 34 años, tiene 81 victorias, 54 derrotas, tiene una efectividad de 2.48 y tiene 2.48. 1.560 ponches. Sí. O sea, al verlo así, una persona cualquiera diría, no, bueno, está bien, está bueno, pero no lo veo extraordinario. Pero compáralo con la gente contemporánea a él. Ok, O sea, ¿qué tan distinto es él respecto a los otros lanzadores? Porque Pedro Martínez tiene temporadas muy parecidas, pero en esa época estaba Kurt Schilling, estaba Randy claro, Johnson, que Randy todos Johnson. punchaban 300. Exacto. claro, Pero era claro, otra época, era otro béisbol. Claro, en claro, esa época incluso lanzaban mucho más, se lesionaban menos. ¿Por qué? No lo claro. sé. Bueno, posiblemente, bueno, el tema de esteroides que les da más resistencia, no necesariamente mejor Claro. rendimiento, pero ¿Cuál dirías que es el jugador más valioso? O sea, ya hablamos de Ohtani, sí. pero a nivel de sabermetría, ¿cuál es el jugador que, coño, que el jugador más importante de las grandes ligas ahorita? Quitando Tani, Quitando Ohtani. Sano, Es etcétera. Ohtani. Me olvido Es Ohtani, ¿no? de...
Sin duda. Ok, O sea, es Otani. sin ¿Quito duda. Otani? Sano, los dos sanos, Mike Trout o DeGrom. Ok. Ok, ¿quién es la cara del béisbol para ti? Yo sabía que venía Uf, Yo sabía que iba a esa pregunta, porque yo tenía aquí, es que te conozco tanto. yo creo que es Otani, pero no tiene esa personalidad carismática. Claro, El tema con Trout es que si él tuviese la La salud. personalidad de Max Scherzer, por ejemplo, Ok. hubiese sido un boom. Claro, uno tiene que entender, bueno, béisbol nada más se juega en Latinoamérica y en algunas zonas de Europa y en Estados Unidos. Pero claro. Exacto. la cara, yo me imagino, o sea, yo diría que es Otani. Y de hecho, Claro. si los Yankees fichan a Otani, van a rejuvenecer el béisbol. O sea, va a haber un Ya va, Fernando. nuevo resplandor. Voy, porque yo hice esta pregunta en TikTok en estos días y la gente Sí. me contestó, pero yo te la quiero hacer a ti. Sí. Ay, Dios, qué feliz estoy en este momento. Me has hecho muy feliz, me has hecho muy feliz, Fernando, honestamente. ¿Cuáles son las probabilidades de que Otani juegue en los Yankees en algún momento de su carrera? Después de esta temporada, yo no lo sé, porque si hubiese estoy fichado terminó ayer Fútbol. el mercado de verano de fútbol y tengo fichado en el cerebro. Si George firma un contrato súper absurdo, creo que no tiene dinero para pagar, pero posiblemente creo que van a incrementar el salary cap, pero Ok. yo creo Bueno. que Cashman está apostando a firmarlo, porque o sea, el boom cultural que habría en Nueva York, si él juega ahí, sería... Claro. Y ya de por sí los Yankees son un equipo conocido a un nivel mundial. Y se le abre el mercado asiático, ahora que hay Claro. series, por ejemplo, está la London Series, que el año que viene Y va a ser... en México también, ¿no? hay juegos en México que va a ser San Luis Cubs el año que viene. Si los Yankees fichan a Otani, cuidado y no juegan en Japón. O sea, uno o dos Claro. partidos, no sé. Claro. Sería Ay, una mira. locura. Tú no sabes lo feliz, Fernando, que yo sería al ver a Andrés Eloy viendo un juego de los Yankees Eh, todos los días. Sí. Mira, es que por pura maldad mía, honestamente, por pura maldad, pero sería tan divino ver a este pana. Y va a sí, pasar, no, yo creo que va a pasar. Va a pasar. Sí. sería increíble. Mira, ya para cerrar el episodio, ¿cuál es tu Sí. página favorita de béisbol? ¿Cuál es tu página Tu show para ver podcast. stats? Sí. Bueno, son tres, o sea, Fangraph, Baseball Reference y StatCast, la de Baseball Savant, sin Ok. duda. Yo soy más de Baseball Reference. Yo, de verdad, lo busco todo ahí. Pero es posible que te guste más Baseball. Si te gustan mucho los... Bueno, la respuesta puede ser, si te gustan mucho los gráficos, Baseball Savant, la de StatCast. Si te gusta ver los datos ahí y todos aglomerados en el mismo lugar, Baseball Reference. Okay. Y si te gusta un Bueno. intermedio, Fangraphs. Coño, una duda que Sí. si yo quería preguntarte de pana. Evidentemente, y la gente que ya se lo dijimos, el año que viene va a haber un fantasy, una liga de fantasy de Tu Show Podcast. Este Sí. señor que está acá, que es nuestro invitado, participó, bueno, está participando en nuestra liga del trabajo Tengo donde tiempo estamos sin ver, nosotros. Y bueno, la primera temporada creo que quedaste campeón. Sí, quedé campeón. La segunda te gané. Me De ganaste. hecho, Esta es la tercera. esta es la tercera. De hecho, esa foto está en páginas Sí, de triple adultos. X. Pero Cosas ya va, así. la gente tiene que saber una cosa. Nos enfrentamos 5 veces ese año. Te gané las 4. No, total. La última yo no no sé sé qué qué pasó. pasó. La última semana, 2 Exactamente. semanas, mi equipo decidió de no hacer nada. Quedaste Mira, campeón justo. como decía Hay que Billy ganar Bean, las últimas 2 semanas y hay listo. que ganar el último. Sí. Billy Bean hay que ganar el último. Pero Estoy completamente de acuerdo. pero quitando eso, Sí, o sea, tú te basas en la sabermetría, porque cuando Andrés lo dije, este sin pana duda. viene, y él me dijo, marico, este pana hace esto, y dije, bueno, o sea, marico, no iremos a ganar nunca el fantasy, pasó lo que pasó, Sí. pero te basas muchísimo en eso para escoger los jugadores. Sobre todo en el draft, sí. O sea, la parte más importante del fantasy es el draft y estar pendiente de... O sea, hay muchas maneras de analizar el fantasy. O sea, esto puede ser otro episodio de fantasy baseball y puedo hablar 2 horas de... Estás invitado Lo vamos a nuevamente. hacer. La respuesta es sí, sobre todo, por ejemplo, si una semana, suponte, si es una semana de playoff, analizo quién está pegándole más duro a la pelota las últimas 2 semanas, porque es medio raro, pero en béisbol, a pesar de que se considera que entre at-bat y at-bat es independiente lo que está sucediendo, en verdad no. Hay veces que hay jugadores que están encendidos y está bateando 500 y con mucha probabilidad va a seguir bateando muchísimo, entonces, bueno, nada, tienes que ponerlo a jugar.
Pero, o sea, ojo, no es solo averaje, todo el episodio era para no hablar solo de averaje, pero por ejemplo, Claro. en los últimos, no sé, en las últimas 50 veces al bate, el expected WOBA es de 0.5, nada, pongo este tipo en vez de un nombre reconocido. Ahora, por ejemplo, ¿por qué normalmente en el fantasy me va bien? Respecto a, hay mucha gente, hay diferentes personalidades cuando uno juega fantasy. Hay gente que en las primeras 3 salidas de un lanzador que es muy bueno lo bota porque le fue muy mal. Y tú sabes que es un tipo élite. Lo agarro. Entonces uno poco a poco va creando un super equipo. En nuestra liga, con todo el respeto de los únicos que hacemos eso somos Alexander y yo, que vamos pescando poco a poco. No estoy echando broma, sino gente Sí, no, que claro, está claro, botando, pum, claro. lo pone. Hace poco hice un cambio con el hoy que me salió fatal, pero que tenía tanto shortstop que me da igual, Sí. pero el hoy es más emotivo, tipo, un tipo Sí, está es bateando muchísimo, demasiado lo voy a emotivo. agarrar, lo voy a agarrar, Sí. este tipo es A increíble. Kelly. A Sí. Kelly lo ha agarrado 3 Literal, veces cada vez que literal. lo suben. Sí, Otra técnica, bueno, ya no lo después comenté hace se puede rato. hablar en el episodio de Fantasy, estar pendiente cuando suban los prospectos, porque los equipos juegan mucho el tiempo de servicio de los jugadores. Hay tipos que son súper estrellas que están en AAA, que deberían estar jugando, Osvaldo Peraza, el otro de los Yankees, que no suben por el tiempo del service time, y los suben sobre todo normalmente en agosto, septiembre, pum, los agarras y al final es una buena manera de quedar campeón. Qué racho, qué racho. Bueno, entonces ya comprometido una vez para el siguiente episodio especial de que tengamos que hablar de fantasy. Seguro. Va a venir el señor acá, así que... Andrés, ¿te queda otra cosa? Nos quedan 6 No. minuticos. ¿Estamos Eso listos? sería todo. Ya yo respondí mis dudas. Bueno, consulté mis dudas. Está bueno, está bueno. Coño, bueno, y marico, Muchas gracias, muchachos. vas a trabajar con Bravas Margarita Sí, ahorita. sí, antes de irme quería decir que no solo estamos trabajando con Bravos, hay otro equipo por ahí que estamos trabajando, pero o sea, que vamos a empezar a trabajar, pero no podemos hablar de eso. Lo importante es que es muy probable que empecemos a dar cursos de sabermetría usando lenguaje de programación. No hemos decidido si R, Excel o Python, pero tipo online. Esto amparado obviamente con la organización Bravos. Ellos van a colocar el nombre en los cursos. Nos dejaron hacerlo sin ningún tipo de problema. Lo segundo es que posiblemente estemos creando, creo yo, la primera empresa de sabermetría, o sea, análisis de datos en Latinoamérica, bueno, en Latinoamérica no, en Venezuela, con la ayuda de gente asociada a Bravos, pero no necesariamente de Bravos. Y además, no sé si lo ha dicho, pero yo posiblemente sea su tutor en la universidad para su tesis, y posiblemente él Mira. incluso haga un producto su tesis posiblemente sea un producto de una cosa similar Ojalá. a Béisbol Savant, Ojalá. pero para Ligas del Caribe, que eso Coño, no existe. Veremos eso cuando Andrés lo tenga listo en el 2045. No, esperemos que salga para que ese No, karma bueno, ya saben ese karma que de no sí. graduarse finalice. Sí. Coño, Mira, ya saben que si los Bravos de Margarita quedan campeones este año es gracias al señor marico, que tengo o no, mi derecho. o no, pero ¿qué es lo que te iba a decir? Voy a estar demasiado pendiente de eso y Sí. que ya queda poquito tiempo. Pero dime, porque nosotros vamos a hacer cobertura completa de la LVP y vamos a ir para el Sí, estadio sí. y vamos a hacer muchas cosas. ¿Cómo ves la liga este año? Este año hay un poco más de dinero que el año pasado. Los equipos sobre todo, están más claros de cuál es el presupuesto, cómo contratar gente. Creo que hay menos restricciones del gobierno estadounidense para traer jugadores, entonces creo que va a estar un poco mejor que otros años. Como hay Mira, clásico, Exacto. como hay claro, clásico, rapidito. les puedo asegurar ¿Cuánto, que van a haber muchos grandes ligas. cuánto se le tuviese que Claro. pagar a Tatis Juniors para que venga a jugar a Venezuela mensualmente? Él dijo 5 millones. Yo dije como 5 millones al mes. No, 5 millones al mes es mucho más de lo que ganan en una temporada de Major League Baseball. Totalmente. O sea, ¿En serio? o sea, son 6 meses, 5 por 6 son 30, ¿no? Ajá. O sea, 5 millones es mucho, pero sí Ok. no creo que acepten menos de 500,000. Ok, bueno, ya saben, Fernando Tatis Jr. para los Bravos de Margarita esta favor. temporada, ya lo vieron. Coño, por favor.
Ojalá, Bueno, Fer, no, no creo. coño, muchísimas gracias, brother. La verdad es que, verga, Ustedes. muchísimo. Me voy a meter a ver más. Ya vi cuál es tu tip para el fantasy, así que ya Ah, bueno. voy a meter en la página. Sí, normalmente lo haces igual, así que. No, Esta pero coño, semana, rechísimo. esta semana no he podido porque fui para Italia para ver a la Roma y no me metí. La Ni siquiera Roma. sé si ya empezó el playoff, ¿no? Me No, estás no, ganando. empieza en 2 semanitas, empieza en 2 semanas. Ok. Empieza en 2 Me semanas, estás se va a ganando poner bueno. 4-2. Pero Ah, bueno, mira, ok. tendremos a Fernando en un episodio para hablar de fantasy y todo eso. Nosotros también vamos a tener la liga. Gracias, de verdad, por venir, Fernando. Ustedes. Bueno, Andrés Eloy, episodio 36, era este, ¿no? Es este. Sí, correcto. Bueno, ustedes suscríbanse a YouTube, nos pueden escuchar en Anchor, en Spotify, en Apple Podcast, no, por culpa de Andrés Eloy, bueno, mentira, por culpa de Steve Jobs. Y nos vemos en el recap de la semana y en el episodio especial de la semana que viene Ya y ahí todo vemos. eso. Ya ahí vemos. ¿Ok? Así que, bueno. Bueno, Gracias, cuídense. muchachos. Fran Yocho MVP, listo, bye. Tú. Chao, chao.